son de las tres más frecuentes que encontramos, en realidad, hemorroides, fístulas y fisuras. Son de las patologías más frecuentes en la consulta de colon y recto. Para darnos una idea, aproximadamente 1,200 consultas en 5 años va a atender un coloproctólogo para que se den una idea de la frecuencia en la cual se presentan. No, algunas van a ser agudas, otras crónicas y algunas van a requerir manejo quirúrgico, como vamos a ver. Es la causa más frecuente de dolor anal, eso se les tiene que quedar bien grabadito. Es el sangrado anal asociado a dolor. Ese es un síntoma muy característico, es el que tiene que descartar siempre. Sangrado, una rectorragia con dolor, hay que descartar siempre una fisura. Más frecuentes entre la segunda y tercera década de la vida, pero se puede presentar a cualquier edad. Es muy frecuente en pediátricos, sobre todo si el paciente es estreñido, o en pacientes de edad avanzada que tengan estreñimiento o diarreas crónicas. Es igual en ambos sexos, no hay diferencia de género, y las clasificamos o dividimos en agudas o crónicas tanto por su tiempo de evolución como por sus características clínicas. Las agudas es una úlcera superficial o un desgarro superficial, el cual observamos sus bordes planos, no se encuentran engrosados. Por tiempo va de 4 a 6 semanas que tienen estos síntomas, y las crónicas vemos una úlcera con bordes indurados, elevados, sobreelevados, y en su base de lo que es la fisura vamos a encontrar las fibras musculares, es profunda. Entonces es una úlcera profunda con bordes elevados y que en su base encontramos las fibras del esfínter anal interno. También se caracteriza por la tríada de Brody, que es la úlcera, o sea, la fisura, la hemorroide centinela, que es un colgajo de piel, y una papila hipertrófica. Es la tríada de Brody. Se presenta principalmente después de las 6 semanas, de acuerdo al tiempo de inicio de los síntomas. Esta es la foto que perdón, déjenme regreso. Esta es la foto, esta es una fisura anal aguda, es un desgarro longitudinal. ¿Sí? Es una pérdida de continuidad de la piel, del anodermo, que llega desde lo que es la línea dentada hasta el margen anal, ¿sí? Como se observa aquí. Esta es crónica. La fisura aguda no presenta otra lesión más que el desgarro. Es planita, esto no alcanzamos a ver los fibras circunferenciales del esfínter anal interno. La otra cosa es hemorroide centinela, que en realidad es una colgajo de piel, pero así fue descrita como una hemorroide centinela porque presenta este abultamiento que justo es el vértice del desgarro. Si continuamos, luego sigue el desgarro, y en la parte interna encontramos la papila hipertrófica. Esta es la tríada de Brody. Cuando la encontremos es una fisura crónica. Su etiología, hay dos causas principales que así las dividimos, la primaria o idiopática, que hay varias teorías de que la ocasión es una fisura primaria, se asocia a la hipertonía del esfínter anal, y se ha visto que su etiología o su probable causa es de origen isquémico. Primero viene un traumatismo, como ahorita les voy a mostrar en un flujograma, viene un traumatismo, un dolor y una hipertonía del esfínter anal, y se perpetúa la fisura por un cuadro isquémico por el aumento del tono del esfínter anal interno. Secundarias es de acuerdo a alguna patología, son las que consideramos atípicas. Las primarias son típicas, su localización es en línea media, principalmente posterior en un 80% y otro 10% aproximadamente en la parte anterior. Puede estar en los dos lados en menor frecuencia, entre 3 al 5%, de acuerdo a la literatura que revisen. Pero esa es la primaria clásica en línea media. Las atípicas o secundarias las encontramos laterales. Se asocian principalmente a procesos inflamatorios de tipo autoinmune o infecciosos, o enfermedades serias como cáncer o HIV, tuberculosis. ¿Sí? ¿Cómo se originan la fisiopatología de estas fisuras? Un traumatismo anal por cualquier motivo, ¿sí? Un traumatismo en la zona por una evacuación dura, hace una pérdida de continuidad, un desgarro, provoca una contracción anormal por el dolor, que nos genera un aumento del tono del esfínter anal interno, aumenta la presión, y va a haber una hipoperfusión o una isquemia, y eso va a perpetuar que no cicatrice la zona de forma adecuada, y es el círculo vicioso. En realidad se vuelve a repetir cada evacuación, viene un nuevo traumatismo, más dolor, más espasmo, más hipertrofia muscular, más isquemia. Entonces, la
se asocia principalmente esto a estreñimiento. 20% de todos los pacientes refieren que cursaron previamente con una constipación, aproximadamente el 10% presentaron diarrea previa y hay patologías como vimos las secundarias que no se asocian a una hipertonía del esfínter anal interno. Aquí principalmente hay que descartar HIV, abuso sexual, coito, operaciones anorrectales y enfermedades inflamatorias como Crohn, CUSI o TB. Otras patologías otras causas que los encontramos es el paciente postrado con estreñimiento, uso de enemas crónicos como el paciente de tercera edad, pacientes diabéticos o con diarreas crónicas. Es frecuente también que se asocien a fisuras anales. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Lo principal, como hemos hablado siempre, es nuestra historia clínica. ¿Cómo va a presentar el paciente su dolor? Él refiere que presentó una evacuación dura o diarrea y después de eso empezó con dolor anal, el cual fue aumentando hasta después durar horas. Este dolor, de acuerdo al tiempo de intensidad o si es agudo o crónica, puede durar minutos, puede ser nada más en lo que pasa la evacuación conforme entre el músculo estriado y músculo liso, el tiempo que puede durar contraído y el tiempo que puede causar isquemia y dolor. Entonces vamos a ver que él refiere una evacuación que duele, siempre va a referir el dolor aumenta cuando se asocia a la evacuación, va a presentar rectorragia, sangre fresca, que al inicio puede ser más abundante conforme es aguda, conforme se va haciendo crónica, en realidad al dividir por completo el anodermo, ya nada más están los esfínteres en la parte inferior, entonces es característico que al inicio sangran y después ellos dicen, pues ya no sangro, pero nada más es puro dolor que no se me quita en todo el tiempo. Pueden manchar su papel tanto de secreción mucosa o de sangre y casi siempre la podemos encontrar. Es difícil cuando ya tiene el espasmo del esfínter anal. Si no llevan a cabo una revisión adecuada, la van a confundir con otras causas. No hay que hacer un tacto rectal si sabemos que es el diagnóstico preciso de fisura anal. Si le encontramos, las guías mundiales dicen, si encontramos esta pérdida de continuidad, no necesitamos continuar con una exploración más prolongada porque podemos lastimar al paciente. Esto ya es en quirófano, no vayan a manipular lo que es la hemorroide centinela porque es muy dolorosa. Como les digo, es el vértice de la lesión. Ahí si ustedes la separan, no es una hemorroide. ¿eh? Se le llamó así por la localización y por el abultamiento al inicio, pero es una papila, no, perdón, es un colgajo cutáneo. Es el vértice del desgarro. Aquí se ve el desgarro. Entonces, no vayan a confundirlo con una hemorroide. ¿sí? Línea media, la principal localización, perdón, en la línea media posterior hasta el 90 a 98% de acuerdo a las series que reportan. En realidad, la mayoría se encuentra en la línea media posterior, un porcentaje aproximadamente del 10, hay diferencia entre hombre y mujer, pero en realidad el 10% en la región anterior y en un 1 a 3%, de acuerdo a la literatura, lo pueden encontrar en ambos lados. Las atípicas o no clásicas o secundarias las encontramos laterales. Aquí les muestro unas fotos, esta es posterior, anterior y posterior, anterior y laterales, son úlceras distintas. Aquí hay que descartar otras causas como HIV. Como les refiero, al inicio el cuadro clínico, lo revisamos, observamos la pérdida de continuidad. No hay que llevar a cabo el tacto rectal si sabemos que es una fisura aguda, va a ser muy doloroso. Si lo tenemos que hacer para ver algunas otras causas, que muchas veces sí lo realizo, hay que anestesiar bien la zona, si no el paciente, no vamos a poder hacer una exploración adecuada y el paciente va a tener mucho dolor. ¿sí? Tratamiento médico es el inicio. Toda fisura anal, iniciamos con tratamiento, sea aguda o sea crónica. Si es lateral o secundaria, hay que buscar otros tipos, mientras se inicia de todas formas tratamiento médico para controlar la sintomatología, pero hay que establecer el origen o etiología si son atípicas o secundarias, ya sea con biopsia, con cultivos o algunas otras situaciones, de acuerdo a lo que pensemos en la historia clínica y sus antecedentes para llevar a cabo un diagnóstico preciso. El tratamiento conservador, como siempre, son cambios de hábito higiénico-dietéticos, agua, todo lo que evite el estreñimiento, consumo abundante de fibra y sediluvios o baños de asiento. Aproximadamente 50% curan solo con tratamiento médico.
¿sí? Siempre aumento de ingesta de fibra, los baños de asiento, iniciamos pomadas anestésicas. Hay que tener mucho cuidado con los esteroides, no más de 7 a 10 días, porque si no pueden causar dermatitis corticoestropeada o pueden provocar alguna otra situación como es atrofia de la piel y tardar una úlcera crónica que cuesta mucho cicatrizar. Se cuenta también con los bloqueadores del canal de calcio, buscando disminuir el tono muscular. En México no tenemos nitritos de aplicación tópica, entonces nada más se los refiero porque viene descrito, pero no tenemos aquí en México. Toxina botulínica es aplicación en quirófano, no se puede aplicar en consultorio. 44%, en realidad, para que recuerden, la mitad, el 50% remiten con tratamiento médico. Sin embargo, van a tener recaídas en el tiempo, que es muy importante platicar esto con los pacientes. Va a mejorar, se tiene usted que seguir cuidando porque tiene hasta un 20% de tener recaídas en el tiempo. Yo estaba muy bien, doctor, comí picante, no tomé agua y ¿qué cree? Que me volvió a pasar. Lamentablemente, el canal anal se seguirá utilizando cada vez que vivamos. Entonces van a seguir evacuando y es la causa principal, las evacuaciones con su alteración en su calidad y cantidad, lo que nos puede ocasionar una fisura o recaídas. Los bloqueadores canal de calcio, el que contamos en México es el Diltiazem, angiotrofina al 2%, es la única presentación que hay en México. Causa en realidad la disminución del flujo de calcio y con esto disminuye el tono del esfínter anal interno. Se asocia a una buena mejoría en las fisuras anales agudas, 60 hasta el 80%. En algunas literaturas dice 95%, es muy raro, en realidad son las pocas que presentan esto, en realidad la mayoría va del 60 al 80% la respuesta adecuada con tratamientos bloqueadores de canal de calcio. Se aplica 2 veces al día, mínimo 4 semanas. Ojo, toda aplicación, el anodermo es muy sensible y puede causar dermatitis. Es la principal causa de abandono del tratamiento es dermatitis. Doctor, me arde más, empecé bien y presento una erupción anormal, un enrojecimiento en toda la zona, hay que suspender el tratamiento. Tasa de curación aproximadamente de 40 al 80, tasa de recurrencia el 34%, ¿sí? Cuando solo se basa en la aplicación de bloqueadores del canal de calcio. ¿Sí? Efectos adversos, aparte de la dermatitis, principalmente refieren sobre todo en mujeres con presiones bajitas, dolor de cabeza, dolor local, somnolencia, y también puede ser causa de que tengamos que suspender el tratamiento. La toxina botulínica se utiliza principalmente en aquellos pacientes que no respondieron adecuadamente a los bloqueadores de calcio. Como les digo, nitritos no tenemos aquí en México. Y es una técnica que ha variado mucho sus técnicas. Se sugiere que sea guiada por ultrasonido, el sitio de localización, pero van a ver que en realidad tiene una buena respuesta. Sin embargo, como cualquier procedimiento, tiene efectos secundarios o complicaciones, como sería una incontinencia transitoria a gases, desde el 5 al 10%, tienen que platicar bien con su paciente. Aquí no hay una situación que cambie cuando presenten esto, porque ya el bloqueo se va a presentar de forma irreversible hasta por 4 a 6 meses. Eso lo tienen que tener bien consciente. 20 a 40% se asocian a falla o recaídas en el tiempo. ¿Sí? Es en realidad lo que su forma de actuar es un potente bloqueador neuromuscular que inhibe la liberación de acetilcolina, provocando la relajación del músculo liso. Lo que se busca es una esfinterotomía química, tanto con los bloqueadores de calcio como con la toxina botulínica. Eso quiere decir disminuir el tono del músculo del esfínter interno, que es lo que buscamos, y con esto disminuir la isquemia y mejorar la cicatrización. ¿Sí? Aproximadamente tiene una respuesta del 60 al 80%. Lo que hay que comentarles es que igual que cualquier aplicación de Botox, su efectividad va disminuyendo con el tiempo. Entre 2 a 4 meses, algunas series hasta 6 meses, tienen mejoría y luego tienen recaídas. Distintas técnicas, normalmente va la aplicación de 10 a 100 unidades, se aplica en los 4 cuadrantes, la principal, la que tiene mejor efecto, pero lo pueden aplicar solo en 2 cuadrantes. Se sugiere que sea guiada por ultrasonido, pero la pueden llevar a cabo guiada por el tacto cuando sean expertos y encuentren el surco interesfintérico. No hay diferencia
entre las dos marcas que contamos, cualquiera de las dos tienen su mismo efecto. Entonces, recuerden, siempre el aumento de líquidos, fibra, ablandadores de heces, analgésicos, hay que quitarles el dolor, los síntomas y relajar el músculo, ¿sí? Esto, el tratamiento tiene que ir encaminado mínimo un mes. Casi siempre lo podemos dejar hasta 6 a 8 semanas, pero empiezan a tener efectos secundarios, sobre todo por la aplicación crónica del diltiazem. Falla o recurrencia en el tiempo, cuando no responden adecuadamente al tratamiento médico, hay que pensar en la aplicación de Botox o cirugías. La cirugía tiene el objetivo, como igual que el tratamiento médico, disminuir la presión del canal anal, mejorar la irrigación y mejorar la cicatrización, ¿sí? 6 a 8 semanas de tratamiento médico, fallan o tienen recaídas o el dolor va progresivo en aumento, hay que pensar en tratamiento quirúrgico, ya sea Botox o esfinterotomía o colgajo, como vamos a ver. Hay varias técnicas. La dilatación anal, esto ya está contraindicado. Se los pongo porque actualmente, como siempre, la medicina trata de revivir algunas técnicas y actualmente con la endoscopía se están haciendo dilataciones supuestamente tituladas o medidas o graduadas con un balón neumático. No hay que hacerlos, aún sea con la técnica que sea, esta ya está contraindicada. Esfinterotomía lateral interna es el estándar de oro, es la que se lleva a cabo, que tiene un muy buen resultado y es con lo que todo se compara. Es el que tiene menor recurrencia de todos. O el avance de colgajo y fisurectomía, fisuroplastía, sobre todo en pacientes con hipotonías o causas distintas. Cuando no es la hipertonía, la etiología, que esto lo tenemos que ver tanto al tacto, o si podemos llevar a cabo en casos que sospechamos manometrías anorrectales o la medición de la presión del canal anal. ¿Sí? La esfinterotomía lateral interna, Brody la describió, la hacía posterior, no hay que hacerla posterior, ya por eso se llama esfinterotomía lateral. Se lleva a cabo en los cuadrantes laterales o en las áreas laterales y se dice interna porque lo que vamos a dividir o adelgazar es el esfínter interno, para que no se les olvide, es el estándar de oro con una respuesta muy, muy buena, 95%, y la tasa de recurrencia más alta se ha descrito hasta el 10%, en realidad la mayoría es de menos del 1% lo que encontramos de recurrencia. El problema es que puede haber ciertas complicaciones o efectos secundarios a la cirugía. Es procedimiento quirúrgico, van a mejorar, pero puede tener ciertos efectos como es la incontinencia, que puede ser gradual, lo principalmente es que sea gases, por eso después se sugiere hacer un biofeedback, retroalimentación, reeducación, ejercicios de la zona para mejorar este cuadro. Puede haber un escurrimiento transitorio en lo que el paciente cicatriza, hay que comentarle de eso, tiene una herida, la herida y la mucosa se irrita y la mucosa secreta moco, entonces de ahí viene parte de esta escurrimiento o secreción, y hay dos formas de realizarse, la técnica cerrada, aquí se las muestro, esta de forma preferente hay que tratar de no hacerla, es a ciegas, como se observa aquí, introducimos al tacto, el anoscopio en el espacio interesfintérico, entre el esfínter anal interno y el externo, y hacemos un giro del bisturí, hacemos un corte sin lesionar la mucosa, ¿sí? Aquí la parte mala es que no podemos titularlo, graduarlo o medir, lo que es actualmente lo que ha cambiado en los consensos mundiales y en las guías. Lo principal es hacer una esfinterotomía adecuada en la medición. ¿Cuánto dividimos del esfínter? Hacemos una incisión del anodermo de forma lateral, dividimos o separamos lo que es el esfínter externo del interno y hacemos una división titulada. Menos de 1 centímetro se tiene que hacer actualmente. Menos de 1 centímetro o la banda fibrosa. Cuando ya tenemos experiencia, entramos, hacemos la revisión con el anoscopio y encontramos una banda fibrosa. Esa hay que dividirla, que es la área que tiene hipertonía del esfínter. Aquí les muestro unas fotos, cómo se lleva a cabo. Actualmente ya la hacemos de menor invasión, hacemos solo una pequeña incisión, buscamos el espacio interesfintérico, ahí hacemos la incisión, un pequeño corte solo que nos permita entrar a hacer una disección. Separamos el esfínter interno, lo medimos, hacemos un corte de acuerdo titulado y cerramos el anodermo. Son incisiones muy, muy pequeñitas, ¿sí? Bueno, depende de la técnica. Normalmente antes se hacían incisiones muy grandes que te permitiera ver el esfínter anal interno o externo, o si no tienen mucha experiencia, se puede seguir haciendo como
una hemorroide. Sin embargo, se buscan que sean incisiones más pequeñas para una recuperación más rápida. Y se puede resecar el colgajo o la fisura, la papila hipertrófica, porque muchas veces los pacientes se van a quejar de tener esta cuestión anatómica, no tanto que les dé sintomatología. El avance de colgajo se da principalmente en los pacientes que tienen hipotonía del esfínter, sobre todo que hayan tenido antecedentes previos de alguna otra cirugía, recaídas previas o pacientes que hayan tenido antecedentes de partos con episiotomías o posibles lesiones ginecobstétricas de esta zona. Entonces, se hacen distintos tipos de avance. El más frecuente es BY. Pueden ser avances de piel o avances de mucosa. Eso ya es muy específico para subespecialistas, pero es aproximadamente lo que les muestro aquí. Se avanza un colgajo que nos ayude a cubrir lo que es la lesión de la fisura. En este caso hacemos la resección de la fisura, sus bordes crónicos, y avanzamos el colgajo para cerrar. Este es el flujograma, cómo se lleva a cabo el tratamiento. En las fisuras agudas, iniciarle siempre tratamiento médico. Si no responden o se vuelven crónicas, hay dos caminos. Continuamos con el tratamiento médico yéndonos más hacia la toxina botulínica o aumentamos la dosis de diltiazem, relajantes musculares vía oral, ¿sí? Y si no responden o los pacientes tuvieron antecedentes de cirugías anorrectales, en ese caso hay que pensar en ver si tiene hipertonía o hipotonía y nos llevaría hacia el tratamiento quirúrgico de avance de colgajo o esfinterotomía lateral interna, que por sus siglas les decimos ELI. Cuando ustedes digan, voy a entrar a una ELI, es una esfinterotomía lateral interna. Como siempre vimos, tratar de resecarles lo que es la fisura y cerrar y quitarles lo que sería la papila hipertrófica y la hemorroide centinela. La cirugía siempre, siempre con consentimientos informados, platicar bien con los pacientes de la posibilidad de éxito, de los efectos secundarios y todo eso. Ese es con respecto a fisura anal. No sé si quiera que toquemos algunas preguntas y pasar luego a la fístula o cómo cree que sea adecuado para el abordaje de... Sí, sí, Ulises, yo creo que sí. ¿Alguna pregunta sobre las fisuras, doctores? Sí, bueno, están por ahí. Sí, sí, ¿Alguna doctor. pregunta? Miren, este es un padecimiento muy común. Espero que ustedes hayan puesto atención. Siempre es un problema esto de la fisura, duele bastante. Los pacientes se quejan. Hay veces que hasta nos dicen, doctor, y no me voy a explorar, pues ya nos lo explicó el doctor Ulises. Esto duele un montón, duele peor, provoca uno mucho dolor si uno trata de hacer un tacto rectal en ese momento. Y yo, en lo que ustedes hacen alguna pregunta, yo quisiera, Ulises, preguntarte, hay muchos pacientes que quizá se favorece el uso de las pomadas o hasta abusan de las pomadas. Yo lo que he visto en mi práctica, que a veces nos llegan, es casi siempre las complicaciones, lo que tú dices, la irritación, el ardor, el cambio del pH ya les maltrató, ya hay cierta erupción. Y a mí en lo personal no me gustan las pomadas. No sé tú qué opinión tienes. Sí, normalmente hay que tener cuidado. Yo nunca uso esteroides. Hay colegas que sí utilizan esteroides. Yo utilizo nada más algún tipo de cicatrizante y el diltiazem. Ujú. Y por pulsos, en realidad las guías te dicen que 4 o 6 semanas. Nadie aguanta 4 o 6 semanas. En realidad arde horrible el diltiazem. Problema. Y lo máximo que lo utilizo son 3 semanas, porque si no el paciente va a estar destinado al 100%. Yo no sé por qué las guías nunca ponen eso, a una dermatitis severa. Sí, Y señor. van a venir con prurito anal, con escoriaciones, pero de tipo huellas de rascado crónico, Sí. liquenificaciones y cuestiones anales. Entonces, sí las utilizo, pero de forma gradual y sin incluir esteroides, porque esa es la principal causa de que se afecte toda esta zona, es el uso de esteroides. Sí, sí, sí. Sí, Si lo estoy de van a acuerdo. usar, 7 días el esteroide, no más, Sí, no y más. 2 veces. Y aparte como que la pomada da cierta sensación de humedad, como que Sí, mantiene húmedo ahí, ¿verdad? así es. Oye, y en la relación de las fisuras crónicas o postquirúrgicas, que hayas hecho alguna hemorroidectomía o algo grande, extensa, y te haya quedado alguna fisura crónica, también es un reto que cicatricen, ¿eh? No tardan un buen para cicatrizar.
Yo Sí, recuerdo, tío, yo no soy coloproctólogo, pero sí recuerdo pacientes que hasta se les daban algunos toquecillos de nitrato de plata y se ha sí, usado el otro, ¿sí? sigue siendo útil el nitrato de plata, es un procedimiento de consultorio. Claro, Sí, hay que anestesiar la zona, si no, también el nitrato de plata arde tema, tema. horrible. Entonces, siempre recuerden anestesiar y no causar dolor. Si no, la idea que van a causar, y esa foto que les puse de los coloproctólogos, así nos ven. Entonces, más vale invertir 5 o 10 minutos en anestesiar la zona con anestesia, Sí, valga la redundancia, tópica. Siempre hay que aclararle al paciente, no van a hacer piquetes, porque si no el mismo paciente se va a negar a que lo revise, ¿no? y se va con Entonces, otro. adormecer la zona. Sí es un reto en las posquirúrgicas, sobre todo hay que evitar toda línea media, porque Ujú, es un retraso de cicatrización. A veces no queda otra. Por ejemplo, en sí, las fístulas van a ver que tristemente el origen es la línea media, la mayoría de sí. los casos. Entonces, ese retraso de la cicatrización es bien difícil y tenemos que tener muchas herramientas de saber avanzar colgajos quirúrgicos, porque a veces no responden al nitrato de plata, no responden a cicatrizantes y hay que entrar a hacerles un avance de colgajo. Sí, sí, Pero sí. sí es Oye, algo bien complejo cuando es posquirúrgico. igual como consejo aquí para los jóvenes, ellos van a hacer su internado y van a estar en gineco y hay ginecos que les hacen los eficios medios y a veces se les van, o sea, se van hasta abajo y quedan problemas la línea, ¿eh? ¿Qué problema da? Muchas veces tener mucho cuidado con los eficios, no hacerlas grandes ni nada, mejor una medio lateral, ¿no? Y siempre tratarse de ir laterales, porque si no se asocia a línea, si no son expertos, se hacen una epicio media o a desgarros, Se va hasta el- a fístulas crónicas, que las fístulas traumáticas son las de más difícil, la rectovaginal son de las más difíciles sí, de tratar, de las de más tasas de recurrencia por diferencia de presiones. Una cavidad de alta presión como es el recto, hace una presión de hacia una cavidad de no presión o baja presión, que sería la vagina. Entonces, para que sí, cierre eso, es también una de las cosas complejas. Y siempre tratar de evitar la línea media. Van a ver igual que cuando hacemos cirugía abierta en línea media, la principal complicación de las lápes son las hernias, porque todos los músculos tienden sí, a tensar se va afuera de la línea media, hacia a afuera. abrir la línea media. Entonces, no es una cuestión física de por qué se complica o por qué es difícil. Y en el canal anal, aparte, es por falta de irrigación. La línea media es la que está más desprovista de irrigación adecuada por la forma como se irriga el canal Sí, anal, sí, de forma lateral. como embriológicamente es la zona débil. Exactamente. Y ahí es donde cuesta mucho, mucho. Y por eso se cambió antes la esfinterotomía lateral. Decían, pues aprovechamos la fisura y hacemos ahí el corte. Se oye tentador, nunca lo vayan a hacer. Nunca lo vayan a hacer porque si no, van a tener un paciente crónico toda su vida. Oiga, doctor, no cicatrizo, no se me quita, me sigue doliendo, sigo Sí, supurando y entonces van a tener problemas. Más exacto. vale hacer otra pequeña incisión del otro lado y quitar los bordes y cerrar. Nada más es lo que tienen que hacer de Sí, la sí. herida crónica. Perfecto. ¿Alguna pregunta, doctores? Una vez que ya se realizó la cirugía, ¿puede volverse a generar otra fístula? La fisura, Digo, sí, la fisura, perdón. sí se puede volver a generar. Tiene una tasa de falla del 1%, la mayoría de los casos, si lo haces de forma adecuada. Pero sí, tienes que platicar. Toda cirugía y todo procedimiento tiene una tasa de éxito. Siempre hay que decirle, y hay efectos o posibles complicaciones. Toda cirugía no es inocua. Se asocia a riesgos, complicaciones y recaídas. Y no nada más la recaída en ese 1%, no crean que es inmediato. La mayoría el 99.99 los operas y son felices. Ellos dicen, de haber sabido me opero antes, doctor. Sin embargo, les tienes que decir que ese 1% es en el tiempo, porque van a seguir yendo al baño y si no se cuidan pueden volver a tener una nueva fisura en el tiempo, porque luego dicen, ay, doctor, usted me operó hace 20 años y me volvió a dar una fisura. Y yo siempre les comento a los pacientes, es como cuando llevas tu coche al mecánico y a poco le dices, oiga, ¿y se puede volver a descomponer el coche? Pues claro, si lo va a seguir usando. Igual aquí el canal anal, siempre que sufra traumatismo, puede volver a haber una recurrencia de la enfermedad. Muy bien, Ulises. Pues adelante, adelante, por favor. ¿Y ya ven la otra presentación? Sí, de una vez. ¿Sí, ya está ahí? Ok. Sí, ya. Ahí está, Bueno, vamos a perfecto. hablar ahora de las fístulas anales. Es una de las situaciones más complejas y a veces difíciles de manejar del canal anal. Es una de las enfermedades también muy frecuentes.
Rápidamente, nada más para tener una idea de cómo se empezó a descubrir la etiopatogenia, Chiari en 1878 describió que los conductos de las glándulas anorrectales drenaban en la línea dentada o unión mucocutánea, como algunos le dicen. Se van a ver esta línea dentadita, que era la que dividía, acuérdense, hemorroides internas de externas, de la sensibilidad diferente. En ese sitio, ahí es donde drenan las distintas glándulas, que va a ser el origen de estas enfermedades, que lo describió Eisenhammer desde 1956. Él dijo que probablemente tanto los abscesos como las fístulas venían de estas glándulas que se encontraban ahí, pero sin embargo, el que lo documentó y al que siempre está establecido y del cual seguimos utilizando sus clasificaciones es Parkes. En 1972 hizo cortes anatómicos de pacientes de cadáveres y encontró que en realidad el 70% de todos los abscesos vienen de infecciones glandulares y que se localizan principalmente en esta línea dentada, y es más, hizo hasta una distribución que principalmente encontramos mayor densidad en el área posterior del canal anal, ¿sí? Y que es el origen, esta infección glandular, el origen de las fístulas. Como vamos a ver, en realidad, los abscesos son la parte aguda de la enfermedad. Se obstruye el conducto de salida de la glándula anorrectal, se hace una colección de pus, se revienta, como ahorita les voy a mostrar, y la fase crónica es un conducto anormal, yo les comento, como un tubo de drenaje que comunica dentro del recto con una parte externa que está drenando, que está secretando. Es muy frecuente, se encuentra principalmente en la tercera a quinta década de la vida. Aproximadamente varía de país a país, pero se considera que son 8 de cada 100,000 habitantes van a presentar esta enfermedad en algún momento dado de la vida, más frecuente en varones, y se ha visto que tiene cierta asociación temporal con los clima en época de calor, porque la secreción se vuelve más espesa, porque el paciente se deshidrata, porque no toma suficiente cantidad de agua y vienen evacuaciones duras y traumatizan. Esto es la clásica secreción purulenta a través del canal anal de un absceso interesfintérico. Entonces, el absceso es la fase aguda, la obstrucción del conducto de salida, y la fase crónica será la fístula, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se originan tanto los abscesos como las fístulas? El 90% viene de la obstrucción de estas glándulas en el canal anal, que ahorita les voy a mostrar su localización en algunas imágenes, ¿sí? El 90% es criptoglandular. Las causas restantes pueden ser iatrogénicas en cirugía anorrectal, que pueden dar abscesos como abscesos y fístulas secundarias, tanto las episiotomías como en algunas otras situaciones de traumatismos, cuerpos extraños e infecciones de distintos tipos, radiaciones y enfermedades inflamatorias como el Crohn. En pacientes inmunosuprimidos van a ver que en VIH encontramos todo tipo de lesiones en el canal anal. Entonces, aquí les muestro, es un corte coronal, aquí observamos el canal anal, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo. Se obstruye un conducto, la de la glándula de la cripta, normalmente está la línea dentada, aquí drena lo que es las glándulas anorrectales en las criptas, en las líneas dentadas, estos piquitos, por eso le llamamos línea dentada. Se obstruye, se va acumulando la pus, ¿sí? Y como vamos a ver en la dramatización de esta imagen, que se obstruye la glandulita, va acumulando pus, hace el absceso, busca salida, revienta de forma espontánea o quirúrgica y luego permanece lo que es la fístula. Los principales factores desencadenantes: materia fecal que obstruye, traumatice la zona, cualquier contusión anorrectal por el origen que sea, cuerpos extraños, evacuaciones duras, empalamientos o caídas, nos pueden generar que se obstruya, que se inflame, y la ectasia del líquido provoca todo líquido que se acumula, se infecte más en esta zona. Entonces, ¿qué es una fístula? Una fístula depende de dónde la encontremos, por esto son fístulas perianales, porque se encuentran localizadas al lado del ano, encontramos el orificio secundario y la fístula, pero la fístula, su definición es la comunicación anormal entre dos epitelios, entre lo que sería el epitelio de lo que sería el canal anal o lo que sería el conducto externo de la piel, ¿no? Entonces observamos una comunicación entre la piel y el recto o el canal anal, como vemos aquí. Es un tubito conformado fibroso, por un conducto fibroso de reacción de cuerpo extraño, caracterizado por un orificio primario que está adentro del canal anal o en el recto,
y una parte externa que la podemos encontrar en toda la parte alrededor del ano. Me ha tocado operar pacientes que tienen su orificio primario en la espalda o en el muslo, en el escroto, en la vulva. Entonces, esto puede ser muy, muy variante, enorme, puede ser gigante el conducto que lo conforma. No se espanten, ahorita les muestro, son 4 principales tipos de fístulas: interesfintéricas, transesfintéricas, supraesfintéricas y extraesfintéricas. Vamos a verlas principalmente en un esquemita para que se les quede más fácil y no se me espanten con todas esas letras. Su división es con respecto, o su clasificación con respecto al anillo anorrectal. El anillo anorrectal está compuesto por el músculo puborectal, el esfínter externo con su parte superficial y profunda, y el esfínter interno. Entonces, aquí tenemos las 4 tipos de fístulas. Interesfintérico, entre los esfínteres. ¿Qué significa? Se obstruye el conducto y la cripta o la glándula interna, orificio interno. Encontramos que atraviesa lo que sería el esfínter interno y se va entre el esfínter interno y el externo. Por eso es interesfintérica, no lesiona el esfínter externo. Es la más frecuente, gracias a Dios, son fístulas simples. Ahorita vamos a ver la otra clasificación. Aparte de esta, pueden ser, la nombramos, es una fístula extraesfintérica compleja, que ahí sería una redundancia. Estas dos, por clasificación y definición, se consideran complejas. Estas dos pueden variar. La transesfintérica, de acuerdo a qué tanto involucra el esfínter, puede ser simple o compleja, como ahorita vamos a ver. Pero interesfintérica se va entre los 2 esfínteres, su trayecto fistular. La transesfintérica, como su nombre lo dice, atraviesa tanto el esfínter interno y el externo, y de acuerdo a su localización la dividimos en baja, alta, y existen otras clasificaciones con seno ciego y otras situaciones. Pero en realidad lo importante es saber que hay una que atraviesa los esfínteres, y aquí sí tenemos que ver qué tanto compromete el esfínter. Si fuera muy superficial, que atravesara solo esta parte, menos del 30% del esfínter, se considera fístula simple, aunque sea transesfintérica. La supraesfintérica se obstruye lo que sería la cripta, lesiona, la mayoría van a ver que todas atraviesan el esfínter interno, eso sí, no hay manera, a excepción de las extraesfintéricas cuando vienen de origen abdominal, pero la mayoría obstruye la cripta, busca salida y rompe de acuerdo a su anatomía, porque en realidad el conducto, las criptas vienen atraviesan la mayoría, el 80%, hasta lo que sería el esfínter interno. Por eso es que la mayoría lo lesiona. Atraviesan el esfínter interno y se va entre los 2 esfínteres y sobre el pubo rectal, para después lesionar el elevador del ano y salir a la piel. Por eso se llaman supraesfintéricas. En realidad están arriba del complejo esfinteriano, ¿sí? Y las extraesfintéricas están por fuera completamente. En realidad, la mayoría vienen de enfermedad diverticular del abdomen o otras patologías abdominales, que en realidad viene del recto y lesiona el elevador del ano y sale hacia la piel. Hay algunas variantes que pueden tener ahí un seno hacia la línea media y pueden ser con mezcla con transesfintéricas. Pero esa es la división en los 4 tipos de fístulas. Es una causa frecuencia de consulta, 30% de toda la consulta vemos fístulas, y hay algunos que nos especializamos más en fístulas, entonces nos tocan mucho que nos refieran a estos pacientes, ¿sí? Y interesfintéricas y transesfintéricas juntan el 90%, que es algo bueno porque son las menos complejas. Claro, la transesfintérica, vamos a ver que aproximadamente el 5 al 10% pueden ser transesfintéricas altas y pueden ser muy complejas también. La supraesfintérica es el 5% y la menos frecuente es la extraesfintérica. Siempre hay que descartar su etiología de origen abdominal en el caso de la extraesfintérica. Las dividimos en simples y complejas de acuerdo a cuántos conductos sean. Si es único, es simple; si son más de uno, son complejas. Si tuvieron antecedentes de cirugía previa, son complejas. Si lesiona más del 30%, son complejas. La parte buena es que la mayoría, el 90%, son fístulas simples, que las vamos a dividir de acuerdo a cómo comprometan el anillo anorrectal por su riesgo de incontinencia. Esa es la principal causa por las cuales la vamos a dividir en simple y compleja para dar pronósticos. Aquí un ejemplo de una fístula simple: es única, es longitudinal, aunque es larga, en realidad es subcutánea, no involucra mucho del espesor del esfínter.
está superficial. Como ven, en realidad el espesor que está afectando será del 1 a 3% del esfínter anal externo, que es el que más nos interesa. ¿Sí? Entonces son rectas, subcutáneas, transesfintéricas o interesfintéricas, ¿sí? Lo que encontramos en la mayoría de las veces. Fístulas complejas, trayectos múltiples, como vemos aquí, pueden ser muy largas, pueden comprometer más del 30% del esfínter, son profundas, que se asocian a otras enfermedades como tuberculosis o Crohn. Por ese simple hecho ya son de tipo compleja. Enfermedad de Crohn, como vamos a ver, se asocia a un montón de patologías y de difícil manejo el Crohn perianal. Y las traumáticas también son muy complejas, rectovaginales, rectovesicales, es otro tipo de fístula, en que ahí los epitelios que se comunican son diferentes. La historia clínica nos va a permitir siempre dar el diagnóstico. Ellos van a referir una lesión, una cicatriz, una pústula. Casi siempre refieren, doctor, hace como 1 año, 2 años, 6 meses, se me presentó un aumento de volumen doloroso, me lo operaron o lo drenaron y ya después se ha estado formando una secreción continua, de repente parece que cicatriza, luego no, me da mucha comezón, sangro, me duele y es muy incómodo. Pero entonces esto es una cicatriz que no cura. Casi siempre el paciente tenga una bola que secreta líquido, parece que curo y nunca deja en realidad de cicatrizar. Y entonces en esos casos pues ya se conformó una fístula. El examen físico siempre, esto ya es en quirófano, no vayan a tratar de meter el estilete, sería algo así dolorosísimo. Esto es para mostrar en realidad cuál es la técnica quirúrgica, pero al inicio siempre vamos a buscar el orificio externo, vamos a ver como un volcancito, como una pústula secretante, un área de cicatriz que si comprimimos normalmente hay una pequeña secreción, a veces se asocia a abscesos o induraciones y fluctuaciones localizadas. Hay que vigilar el trayecto, muchas veces eso es palpable con gel en manos expertas y hay alternativas de estudio de acuerdo a si pensamos que es enfermedad inflamatoria, extender haciendo biopsias con rectosigmoidoscopías o colonoscopías. Y la anoscopía siempre hay que hacerla en quirófano bajo anestesia, pero no hay que canular. Lo que buscamos es el orificio externo. Entre más alejado esté el orificio secundario, que es el de afuera, de lo que sería el margen anal, va a ser más compleja y probablemente más profundo el orificio interno. Entonces, cuando encontremos separado el orificio secundario, va a ser una fístula compleja la mayoría de las veces. Entonces, siempre, en este caso, sí, anestesia, tacto rectal para buscar el tono del esfínter y pedirle al paciente tanto en reposo como a compresión voluntaria para ver su tono voluntario y si hay algún defecto por cirugías previas, por tanto obstétricas como de tipo anorrectal. Se va a sentir un cordón fibroso. Los pacientes siempre dicen, siento como un nervio duro que corre hacia lo que es el canal anal. Nosotros buscamos la comunicación del conducto interno y externo. No siempre va a ser un conducto lineal, ojo, no siempre va a ser lineal, puede tener extensiones diferentes, ramificaciones, pero siempre hay que buscar estos. ¿Cómo protocolizamos? Hay varios estudios que nos permiten llevar a cabo la revisión de la fístula. Tanto fistulografía tiene una baja sensibilidad y especificidad, ultrasonido endoanal o rectal, que aquí lo vemos, en realidad nos permite ver cómo está lo que son los distintos esfínteres, que para eso sirve, y un conducto o defecto hipoecogénico, que lo vemos ahí. También se pueden hacer tomografías, resonancias magnéticas, manometrías en pacientes con debilidad o hipotonía del esfínter anal, y si pensamos que tiene enfermedad inflamatoria, tomar una biopsia y hacer estudios de extensión. La fistolografía falla en muchos de los casos, se inyecta medio de contraste por el orificio externo y se toman radiografías en distintas proyecciones. El ultrasonido endoanal es muy útil, no es necesario solo en casos complejos o múltiples de localizaciones, a veces nos orienta sobre todo a buscar la cripta enferma, el origen o el orificio primario, como ahorita les voy a mostrar. Aquí se ve una fistulografía, en realidad no nos permite ver en dónde se está originando, nada más nos permite ver que existe una comunicación entre la parte externa y la parte interna. La resonancia magnética pues es muy útil, pero es muy cara, nos permite ver en realidad y necesitamos un transductor especial que va al recto. Entonces no todos los resonadores ni todos los radiólogos la llevan a cabo, ¿sí? Para darnos una idea, ya que vamos a entrar a quirófano, se hace una línea transversal a través que trazamos
de las espinas isquiáticas de una a otro lado, atravesando la mitad del ano, y las dividimos en una región anterior hacia el escroto, vulva, y una posterior hacia el sacro. Lo que nos dice la ley de Gutzal o la regla de Gutzal, porque en realidad ya no le podemos decir ley porque tiene sus excepciones, ahorita vamos a ver, ¿sí? La parte anterior, el orificio interno, que es el secundario, perdón, o externo, que se localiza en la parte anterior, su trayecto va a ser de forma lineal y el origen o cripta enferma va a ser en la línea media, como vemos aquí. Son trayectos longitudinales cortos y terminan en línea media. Ahí vamos a ir a buscar en realidad el origen de la fístula. En el caso de que estén posteriores, en el caso del canal anal, que estén hacia lo que es el sacro, su trayecto es circunferencial, tortuoso y terminan en la línea media, donde hay que irlo a buscar. Claro, aquí nada más estamos hablando de dos dimensiones. La profundidad a veces es compleja y no siempre son simples. Ojalá que nada más fuera un conducto, pueden tener múltiples. La excepción es cuando se encuentra en la región anterior a más de 3 centímetros. Toda lesión distal, como platicamos al margen anal, más de 3 centímetros, va a ser compleja y hay que buscar un trayecto en realidad curvo hacia la línea media. Objetivo de toda cirugía o tratamiento, que sea curativo, tratar de disminuir el riesgo de incontinencia, preservar los músculos lo más que se pueda y tratar de evitar las cicatrizaciones anormales. Como nos decía el doctor López Arbizu, pues luego llegan los pacientes con deformidades enormes, con mucho dolor, con mucha molestia, y tratar de que su cicatrización sea en el menor tiempo posible, ¿sí? Las fístulas simples, siempre toda fístula es erradicar la cripta enferma, el orificio primario, quitar toda esa área glandular secretante y cerrar el conducto para que no siga perpetuándose la fístula. Abrir por completo el trayecto, esto es hablando de fistulotomías, que ahorita vamos a tocar ese tema, que es fistulotomía o fistulectomía. Actualmente las guías nos sugieren siempre hacer fistulotomía, un cortaje o raspado del tejido epitelial glandular de todo el conducto y su marsupialización, que en realidad es suturar los bordes para que no se cierre tampoco de forma rápida ni muy lenta. Y se deja un cierre por segunda intención, que de acuerdo a la extensión puede ser de 4 a 6 semanas. La fistulotomía, como su nombre lo dice, de tomé, es corte, no es una resección completa como sería la fistulectomía, que es ir a quitar por completo el trayecto fistular. En realidad es como destechar la parte superior de lo que es la fístula y raspar. Lesiona menos el esfínter, por eso se asocia a menos complicaciones de incontinencia. Por eso las guías mundiales hay que preferir siempre hacer fistulotomía. Cuando entramos a quirófano, observamos el orificio externo, introducimos algún medio de contraste, el preferido, siempre es agua oxigenada, y observamos aquí la salida. Entonces sabemos que de ahí viene, si empiezan a salir por varios sitios, son trayectos secundarios, hay que irlos a buscar todos, ¿sí? Entonces, la principal causa de falla en la cirugía es que no encontramos el origen o el orificio interno, cripta interna, cripta causal, como la van a ver descrita, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Siempre puede haber riesgo de incontinencia. ¿En qué pacientes hay que tener cuidado? Mujeres, en la parte anterior, las fístulas anteriores se consideran complejas porque el esfínter normalmente en la parte anterior es más delgado. La complejidad, múltiples fístulas, cirugías previas, todo eso nos aumenta el riesgo de que el paciente tratamiento fistulotomías o fistulectomías, o si ya lleva 3 o 4 procedimientos previos, pues nos aumenta el riesgo. ¿Qué tanto se involucra el esfínter anal? También nos va a dar un resultado en la continencia. Y si tuvo cirugías previas, tanto de hemorroides o de lo que haya sido en el canal anal, nos aumenta el riesgo. La parte buena es que el 80 a 95% son fístulas simples, con lo que el riesgo de recurrencia y incontinencia es menor. Pero siempre existe un riesgo. Las guías mundiales nos dan entre 7 hasta el 30% de recurrencia. En realidad, lo que se ha visto es que cada conducto anda entre un 10% de recurrencia. La principal fallas, como les digo, es que no localizamos el trayecto adecuado, no localizamos el orificio interno y
que muchas veces no hacemos un estudio adecuado con relación a los esfínteres y catalogamos una fístula de un tipo por otra y entonces hacemos un procedimiento inadecuado. Hay algunas alternativas para fístulas muy, muy complejas que afecten todo el esfínter. Es el sedal, que viene de cerda. Lo describió un hindú en el 600 antes de Cristo y utilizaba el crin de los caballos para ir seccionando de forma gradual lo que es el esfínter y que la fístula se vaya volviendo más superficial. Teóricamente es para ir favoreciendo que la parte posterior vaya cicatrizando conforme se va haciendo el corte de la fístula. Las fístulas, perdón, los sedales pueden ser de corte o de drenaje. Ahorita vamos a ver más o menos rápido algo que se refiere a eso. Se utilizan distintos materiales elásticos, el más utilizado es el Silastic, pero pueden ser cualquiera, hasta seda, como se ve aquí. Hay que tratar de utilizar lo menos posible la seda, pero este es un ejemplo que les muestro cómo se va comprimiendo lo que es los esfínteres. En realidad, la incontinencia cuando se describió era muy poca, pero se ha visto que es mayor. Antes se le daba mucho uso a la seda, actualmente se ve que no previene la incontinencia, por lo cual ha ido cada vez más en desuso. Hay de drenaje, por ejemplo, en paciente Crohn utilizamos estas fístulas porque ellos tienden a formar abscesos crónicos en el canal anal por el proceso inflamatorio de tipo autoinmune, entonces utilizamos para que no estén formando más abscesos y distintos trayectos. El de corte es que sí lo vamos ajustando con la intención de que vaya cortando el conducto como si estuviéramos haciendo una fistulotomía graduada o con el tiempo y favoreciendo que se vaya volviendo más superficial y que nos logre cicatrizar. El problema de los de corte es que duele, ¿sí? Al final sí afectamos el esfínter y muchas veces depende de que hayamos hecho una clasificación adecuada del tipo de fístula. El de corte se utiliza en fístulas complicadas, en herradura, en enfermedades de Crohn, y la incontinencia total no es despreciable, va de 25%, o sea, un cuarto de los pacientes hasta el 70%, para que se den una idea en realidad que actualmente por eso va más en desuso, y en realidad la parte buena es que sí tiene bajo porcentaje de recurrencia, les va bien, pero puede haber una incontinencia posterior. Hay opciones para los pacientes con recurrencias o que ya tengan un tono disminuido o ya a cierto grado de incontinencia, es el avance de colgajo, que como se ve aquí es ir a quitar la cripta enferma, canulamos el conducto, buscamos el orificio primario, lo resecamos, aquí faltaría un punto donde se cierra lo que es este conducto para que no perpetuar la comunicación y se avanza un colgajo obstruyendo esta comunicación como se observa aquí, ya no hay una continuidad. La recurrencia anda en el 14%, aún haciendo estos procedimientos. La parte buena es que no dividimos los esfínteres, es menos dolor y más rápido la recuperación. Son complejas, no son fáciles de llevar a cabo un avance de colgajo de recto porque es de parcial, de espesor parcial, no nada más hacemos la elevación de lo que sería la mucosa, sino parte del esfínter interno, hay que tomarlo. Se hace tenemos que tener medidas para que no se isquemice nuestro colgajo, que en realidad lo que buscamos es que la longitud sea lo doble de lo que sería lo ancho. Si no, está mal nuestro colgajo y se va a isquemizar o necrosar y no va a servir de nada. El vértice tiene que estar más arriba de 1 centímetro donde lo fijamos, de donde estaba el orificio primario para que no haya fallas y que la presión sea menor. Evitar fuerzas de tensión, siempre hay que colocar nuestras suturas en varios planos para favorecer que no se vaya a retraer y favorecer siempre hay que cerrar el orificio primario. Si lo dejan abierto, pues probablemente va a recurrir y siempre al final revisar la irrigación de nuestro tejido. Hay varias formas de manejarse también. Estas ya están fallando, se las pongo, ya no se utilizan. La inyección de cianocrilato y de otros tipos de sellantes fallan en realidad en un 80%. ¿Qué es la parte buena? Lo puedes hacer las 10 veces o 20 veces que quieras hasta que tenga una buena respuesta. Lo malo es que es muy caro y tienes que entrar a quirófano. Se han utilizado taquetes que se llaman Surgisis, que son en realidad como un taquete de colágena que lo ponemos ahí, avanzamos un colgajo, también fallan, ya no se están utilizando. Y en casos muy raros, muy difíciles, muy recurrentes con incontinencia, en ocasiones pueden llegar hasta haber estomas. Claro, esto es lo que se busca en el menor posible. Les muestro algo que ha avanzado mucho, sin embargo, también tiene fallas altas y es muy caro, que es el tratamiento de la fístula anal asistido por video, así se llama, sus siglas es el BAF, que así lo van a ver en los artículos.
se requiere todo un generador de energía, procesadores, una fibra óptica y engrapadores especiales, un material óptico especial y distintos cánulas para llevar a cabo el procedimiento. Rápidamente lo vemos, se canula como si fuéramos a hacer una resección transuretral de próstata. Aquí observamos el conducto, bajo visión directa vamos canulando, introduciendo por el orificio externo, guiándonos toda la fístula, introducimos por Seldinger una guía que nos va permitiendo ir avanzando nuestro catéter. Y buscamos bajo irrigación directa, igual, con solución salina y bajo visión, el orificio primario. Después introducimos, ya que encontramos adecuadamente lo que es el orificio primario, la entrada hacia lo que es el canal anal y lo canulamos adecuadamente, vamos a introducir un electrodo que va quemando las paredes y también vamos a dejar unas guías para el orificio externo para luego hacer el cierre. Aquí podemos ver cómo se va viendo y se va quemando el conducto y las guías que les dije es para llevar a cabo una tensión y luego con una engrapadora cerrar lo que es el orificio primario, ¿sí? Como se ve aquí. Y pues al final se oye muy bonito, es muy educativo, pero tiene tasas altas de falla. Entonces lo pueden proponer, no se lesionan mucho los esfínteres, sin embargo es muy, muy caro y no todos los lugares lo tienen disponible y el médico tiene que tener una preparación especial para llevar a cabo ese procedimiento. La tasa de complicaciones en cualquier cirugía o cualquier procedimiento quirúrgico es la incontinencia. De acuerdo al procedimiento, el tipo de fístula y la persona puede ir desde el 10 al 50%, puede ser parcial, nada más manchados, a gases, a líquidos o ser total. Por eso hay que ser muy conservadores con el esfínter y lo que se haya dividido siempre hay que repararlo. Hay colegas que dicen, si no es el 30%, yo no reparo el esfínter. No, siempre hay que hacer una reparación adecuada de lo que dividimos. Claro, una parte se va a dejar abierta, sobre todo piel y tejido celular subcutáneo, para que drene. La recurrencia va desde el 4% hasta el 20% de acuerdo a las guías por conducto. Diagnósticos, siempre que hay que buscar para tener una mejor tasa de éxito, un diagnóstico correcto, identificar siempre nuestro primario y buscar todas las áreas de cicatrización, porque a veces tiene múltiples fístulas, unas están activas, otras no, y tiene cicatrices en el canal anal y no nos percatamos que son otras fístulas y no corregimos las demás. Va a tener recurrencia en las otras que no tratamos. Un diagnóstico incorrecto que nosotros al final en realidad no encontremos los orificios primarios, hagamos un diagnóstico de una fístula superficial o simple cuando sea una fístula extraesfintérica, una transesfintérica y que al final tengamos un diagnóstico inadecuado y un manejo inadecuado, que sea iatrogénica, que no sospechemos adecuadamente o que forcemos el paso del estilete y hagamos falsas vías por tratar de terminar rápido y por buscar encontrar el orificio, hacemos falsas vías y no encontramos en realidad el primario y en pacientes con Crohn tienen una tasa alta de fallas. Siempre, ¿cuáles son lo más importante de tener en cuenta? Hay múltiples alternativas de acuerdo a las fístulas, hay múltiples técnicas, hay que estar familiarizados con ellos para poderlas llevar a cabo. Y lo más importante siempre en un paciente es con el paciente y el familiar, hablar de las posibilidades de éxito y la tasa de recurrencia e incontinencia. Todo aquel que vaya a entrar a hacer un procedimiento de fístula tiene que tener un conocimiento absoluto de toda la región del canal anal, sus esfínteres, sus estructuras adyacentes de toda la pelvis para poder operar a estos pacientes. Eso sería todo. Bien, doctores, ¿alguna pregunta para el doctor?